regresamos a tu trilo. Estábamos hablando de los objetos extraños, ya hablamos de oído, ahorita estamos empezando justamente con el tema de los objetos en las fosas nasales, en la nariz. Así es, igual que en el oído, tienen que cooperar para poder extraer el cuerpo extraño. Este cuerpo extraño pues depende de su naturaleza, también puede ser desde algo sencillo y no dejar ninguna secuela hasta algo grave como las famosas pilas de reloj, que ahorita vamos a hablar por el mecanismo que pueden causar. Muchas veces los síntomas de este tipo de cuestiones de cuerpos extraños es los niños, como en todo, suelen callar o suelen no decirle a los papás que insertaron algo en su nariz para no ser regañados. Entonces el niño no dice nada y el niño empieza con, normalmente asemeja un cuadro gripal, inclusive en algunas ocasiones empieza con escurrimiento nasal, principalmente de la fosa donde está únicamente el cuerpo extraño, empieza con muchos estornudos, y pues podemos pensar que es algún cuadro viral o alguna cuestión de este tipo. Normalmente pasan los días y el niño permanece igual por los medicamentos que se hayan utilizado. Muchas veces el cuerpo extraño está visible en la fosa nasal al momento de levantar un poquito la punta o demás. Se puede ver, hay veces que el cuerpo se puede ir un poquito más arriba o más atrás y a veces puede pasar inadvertido. Entonces obviamente a nosotros como especialistas lo que nos hace sospechar es cuando vemos escurrimiento nasal o inflamación en una de las fosas nasales y que se limita a una sola fosa o a un solo lugar. Entonces obviamente aquí ya en el consultorio contamos con equipo especial, puede ser simplemente un rinoscopio, que es una pequeña herramienta para abrir las fosas nasales y ver adentro, o en caso de dudas pues podemos usar endoscopios, que son cámaras largas que nos permiten explorar la nariz en su interior. En algunos casos, si el objeto que se sospecha es metálico, pues se pueden usar también radiografías para ver en dónde se encuentra el cuerpo extraño, y como en todo pues hay que hacer un diagnóstico diferencial para saber qué es lo que está pasando. Puede ser un cuadro gripal, pueden tratarse de algunos tumores en la nariz como lo son pólipos, que en los niños es extraño. Normalmente este tipo de tumores es más en la vida adulta, desviaciones del tabique, o algún otro tipo de tumoración en la nariz que puede estar y que pueda confundir con un cuerpo extraño. Normalmente un cuerpo extraño, hay algunos materiales como telas o algodones o estas cosas que una vez que entran en contacto con la mucosa se pueden bañar un poquito de sangre y pierden un poquito su apariencia y es difícil diferenciarlos del tejido normal. Normalmente aquí lo que se hace pues es depende de dónde se encuentra el cuerpo extraño, pues si se puede retirar en consultorio, lo intentamos hacer así, bajo endoscopía o bajo visión directa con alguna pinza especial y se quita. En caso de estar un poquito más profundo, pues igual se tiene que normalmente usar bajo sedación, entrar a un quirófano y con el paciente medio adormilado poder manipular bien el cuerpo extraño y poder sacarlo. Puede ser con un aspirador, puede ser con alguna pincita o algo para poderlo extraer. Hablando un poquito de esta cuestión de los cuerpos extraños y de las pilas de reloj, esto sí es una urgencia, ya que las pilas de reloj pueden causar un mecanismo de lesión por dos medios. Uno puede ser por el ácido que contienen las pilas, y la otra es que si la pila que se insertaron en el cuerpo en la nariz todavía tiene carga eléctrica, puede causar una quemadura, y esto puede condicionar de perforaciones del tabique nasal, que pues pueden ser, la mayoría de ellas pues no cierra de manera espontánea. Obviamente si la quemadura queda en la nariz pues, es grave, pero si por alguna razón la pila rebasa la nariz y llega a la vía digestiva, se va a la vía de baja, pues esto se convierte en una urgencia aún mayor. Entonces es importante, aquí sí las radiografías son de utilidad, porque este objeto se ve perfectamente en dónde está, y esto sí requiere normalmente entrar a quirófano, hacer una extracción del cuerpo extraño lo antes que se pueda y hacer normalmente un lavado de la zona, eliminar todos los residuos del ácido de las pilas, poder eliminar todo esto, porque las secuelas aquí sí pueden ser importantes. Entonces aquí hay que prevenir obviamente
permiten el uso de este tipo de objetos. Obviamente muchas veces que los niños muy pequeños no lo entienden, están experimentando, entonces no dejarse a mano todo tipo de cuestiones, ya que pueden tener un desenlace desde algo grave hasta algo trágico. Como vimos, la nariz pues es la parte inicial de la vía aérea, y de esta parte pues si se va hacia la parte de la laringe, de la tráquea, pues aquí sí ya el poner en riesgo la vía aérea baja pues puede ser una secuela mucho mayor. Así es, y bueno, justamente hablando de esto, porque vamos básicamente de arriba para abajo, pues aquí hay varios mecanismos en donde podemos tener objetos extraños en la parte de la vía aérea media o baja, podríamos decirlo. Uno de esos es, como nos estaba comentando el doctor Alberto, pues se meten los objetos en la nariz, y a la hora de hacer la inspiración, si el objeto no es tan grande, se mete atrás de la nariz y se puede quedar alojado en cualquiera de las partes de la vía aérea media baja. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a la parte de atrás de la faringe, en la garganta, por así decirlo, que se queda atorado en la garganta, o inclusive más abajo, en la tráquea o en los bronquios, que son ya la parte, digamos, de los pulmones, ya parte interna de los pulmones, la parte de los bronquios. Quizá el que la gente pueda ubicar un poco más fácil es el de la zona de la faringe o del esófago, la parte inicial de la vía aérea. La mayor parte de las personas aquí quizá lo asocian más, por ejemplo, con los huesos del pollo, de la carne, o las famosas espinas de pescado que se quedan atoradas. Es bastante frecuente verlo, es quizá una de las formas más fáciles de ver estos cuerpos extraños, o más comunes, pues son en esta región, y este tipo de cuerpos extraños. Aquí pues esto es un accidente 100%, nadie se está poniendo una espina ahí a propósito, a diferencia de la nariz y los oídos, que sí puede ser lo estén introduciendo. Y aquí lo que ocurre es, por una cuestión en la deglución, pues puede quedar atorada parte de estos objetos, de estos huesitos o espinas, que en realidad en los pescados pues es una estructura un poquito diferente. Se pueden quedar atorados en varias regiones, puede ser en la parte de atrás de las amígdalas. Hay una región justo antes de entrar a la vía aérea que se llama epiglotis. Entre la epiglotis y la lengua hay un espacio, ahí se puede quedar, o muchas veces encontramos ahí esas espinas o esos objetos, se quedan atorados. Inclusive se pueden ir un poquito más abajo, y en el primer tercio del esófago, o sea, la parte ya digestiva, se pueden quedar atorados. Y esto es, como son espinas, pues al final de cuentas se pueden clavar un poquito y quedar atorados. Aquí tenemos el gran problema de que normalmente por ejemplo, las espinas de pescado en realidad no se ven. A diferencia, por ejemplo, de los huesos, que pueden llegar a ser un poquito más notorios en las placas de rayos X, en el caso de las espinas de pescado quizá no lo vemos. Y aquí pues el diagnóstico se nos dificulta quizá un poquito más. El diagnóstico de estos cuerpos extraños que están en la parte un poquito más superior generalmente tiene que ser a visión directa, y esto lo hacemos con una laringoscopía. Hay varias formas de hacer la laringoscopía, desde la más básica, que es utilizar un pequeño espejito con una lámpara para ver a través de la garganta esa parte de abajo. El espejo está, digamos, que a 45 grados, para que nosotros por atrás de la lengua podamos ver hacia abajo y buscar por ahí el huesito o la espina, o inclusive ya con un endoscopio. El endoscopio es muy similar al que utilizamos en oído o en la nariz, nada más que está angulado. Existe también un endoscopio que se llama flexible, que a final de cuentas es como si fuera un popote, y ese sí lo podemos moldear, puede entrar a través de la garganta o a través de la nariz, y podemos llegar a las partes más bajas. Inclusive algunos de estos equipos ya tienen un conducto de trabajo, le llaman, que es a final de cuentas una tubería por donde podemos pasar unas pinzas flexibles y poder tratar de sacar estos objetos extraños. Si no se encuentran estos objetos, vemos que no lo llegamos a ver a simple vista, pues sí podemos utilizar las pruebas de imagen para tratar de encontrar el objeto que se pudo haber quedado por ahí. Y cuando son espinas o de pollo, de cualquier otro tipo de carne, pues básicamente el tratamiento es la extracción directa. Si lo podemos llegar a ver, tenemos las pinzas, hay pinzas especiales para esto. Es el retiro simple. Hay veces que dejan lastimada esta región de la faringe o de la laringe, y pues a veces, si hay una gran lesión, pues antiinflamatorios, antibióticos pueden llegar a necesitarse. No necesariamente, eso depende del tiempo de evolución, de cuánto tiempo lleva todo el objeto y del daño que haya generado. Pero esta es la parte inicial de la vía aérea. En realidad, pues ahí nos podemos ir un poquito más abajo,
e ir encontrando otras zonas como la tráquea y los bronquios. Sí, complementando un poquito esto que nos decías de la vía aérea, bueno, de los cuerpos en la faringe, es importante no manipular, que muchos pacientes lo que hacen es al sentir la espina o el huesito, empiezan a querer meter el dedo para botarlo o para extraerlo, y pueden ocurrir dos cosas. Una es que nos lleguemos a lastimar más la vía aérea, o la otra es que podamos empujar el cuerpo extraño más adentro. Entonces lo ideal es pues obviamente acudir al médico lo antes posible. Estos cuerpos extraños en algunas ocasiones pueden llegar a un poquito y con la misma deglución se van hacia el estómago, pasan y dejaron una pequeña lesión, y eso al paciente muchas veces le da la sensación de seguir con el cuerpo atorado y ya no está. Entonces normalmente cuando está en estas áreas, después de la endoscopia flexible o la endoscopia rígida, tal cual lo hagamos, pues muchas veces no encontramos nada, vemos alguna zona en donde queda un poquito lastimado, y pues sí es importante que no estemos manipulando. Hay muchos pacientes que inclusive se van del consultorio y persisten, entonces siguen todavía con el dedo intentando botar o se rascan con la uña esa parte, y pues pueden generar una lesión un poquito mayor. Lo ideal pues no usar remedios que puedan ocasionar esto. Y ahora yendo a la parte más baja, pues normalmente la vía aérea, como lo habíamos explicado en programas anteriores, es como un árbol. La parte de la tráquea es el tronco de ese árbol y hacia abajo se va ramificando hacia los pulmones. Entonces obviamente aquí pues, la urgencia del cuerpo extraño depende del calibre y el tipo de cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño llega a obstruir por completo la vía aérea, tenemos minutos para poder salvarle la vida al paciente y quitarlo. Es el problema de esto. Si se cierra por completo, pues obviamente ya no vamos a tener opción de respirar, y aquí pues se tienen que hacer algunas maniobras heroicas que regresando al corte les vamos a explicar. Perfecto, les recordamos cada 2 lunes escucharnos de 3 a 4 de la tarde en acústicaradio.com.mx, encontrarnos también en redes sociales a través de Acústica Radio en Facebook y @acústica_radio en Twitter, y también en nuestras redes sociales de nuestros consultorios, que es otorrinonapolis.com y narizoidogarganta.com. Regresamos del corte y seguimos hablando de objetos extraños.